Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Mariana Ortega, directora del área de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos en el despacho Cuenca Reyes Zavala y Asociados. Y el día de hoy voy a platicarles por qué es importante tomar en cuenta estos mecanismos y acudir a ellos, sobre todo para las empresas, eh, en estos tiempos que son complicados acceder ahorita a los tribunales debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Y también son mecanismos que ayudan a salvaguardar la relación comercial y son muchísimo más amigables que el desgaste de un juzgado. Para eso vamos a iniciar con una presentación que preparé. Para entender a los mecanismos alternativos, es necesario hablar de la administración de justicia en México y de dónde viene, ¿no? La función jurisdiccional del Estado, que está consagrada en el artículo 17 constitucional, que es que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que serán expeditos, que impartirán resoluciones prontas, completas e imparciales, y el servicio será gratuito. Esta es una de las vertientes donde la potestad de administrar justicia corresponde al Estado, y es a partir de junio de 2018 que se anexan a la Constitución el párrafo que dice: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Ya se está reconociendo que la tutela judicial no es el único camino para tener acceso a una justicia pronta y expedita, sino que también se están reconociendo los medios alternos para satisfacer el derecho que todos tienen de acceso a la justicia. Algunos medios alternativos son la negociación, conciliación, arbitraje y la mediación. Vamos a hablar un poquito del arbitraje. El arbitraje, sin duda, creo que es uno de los medios alternos más populares que hay, porque es sumamente recurrido a nivel internacional, y es aquello en que las partes pactan a través de una cláusula arbitral o un acuerdo arbitral, que en caso de conflicto, un árbitro o un tribunal arbitral va a resolver su controversia mediante un laudo. Siempre, bueno, hay algunas diferencias en cuanto al procedimiento, pero dependiendo de la institución que administre el arbitraje, pero realmente es muy parecido a cualquier procedimiento adversarial, porque hay una demanda, hay una contestación de demanda, hay una contrademanda, en muchos casos, el árbitro elabora su acta de emisión, hay una etapa de aportación de pruebas, alegatos y, por supuesto, el dictado del laudo. ¿Cuáles son estos administradores de arbitraje? Bueno, aquí tenemos el Centro de Arbitraje de la Industria de la Construcción, la Canaco, arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, y bueno, uno de los más comunes o más conocidos es la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, o la ICC, por sus siglas en inglés. ¿Por qué son importantes estas administradoras de arbitraje? Porque estas instituciones arbitrales lo que hacen es organizar y prestar servicios en relación con los procedimientos arbitrales. Se ofrecen reglamentos que van a regular los procedimientos, se van a establecer métodos, normas, pueden auxiliar en la supervisión de los árbitros. Por ejemplo, la ICC maneja sus tabuladores de honorarios para los árbitros que van a participar dependiendo del monto del conflicto, etc. Y eso pues nos lleva a hablar de las ventajas y desventajas del arbitraje. Una de las desventajas, a mi punto de vista, es que es un procedimiento muy costoso, ¿no? Porque solamente, se deben de tomar en cuenta los costos de los administradores del arbitraje. Por ejemplo, en este caso, si se someten a las reglas de la ICC, pues hay que cubrir esos honorarios, ¿no? Más los honorarios de los árbitros, dependiendo a esos tabuladores, y
más los honorarios de los abogados o especialistas que participen en la resolución del conflicto. Ahora, una de las ventajas, sí, que están en el arbitraje es su especialidad. Los árbitros son especialistas en la materia del conflicto y, hay que decirlo, no necesariamente son abogados. Hay que hablar un poquito, por ejemplo, de la materia marítima. He visto, bueno, algunos arbitrajes de ese tema. Son muy, muy especializados y que sí requiere otro nivel de conocimiento. Ahora, en cuanto al tiempo, creo que está íntimamente relacionado con la ejecución del laudo. Tiene ventajas y desventajas, ¿no? Al mismo tiempo, el tiempo puede ser una ventaja porque, si bien es cierto que los términos procesales en el arbitraje son muy cortos, por tratarse de días naturales, es decir, puedes tener un laudo en menos de 4 meses, dependiendo de la complejidad del asunto, ¿no? Pero este tiempo se puede prolongar cuando se trata de la ejecución del laudo, ¿no? Es decir, llevar el laudo arbitral ante el reconocimiento y ejecución que tenga, que lo haga un juez mexicano, ¿no? En este caso. ¿Por qué? La verdad es muy complicado que las empresas cumplan voluntariamente un laudo. O sea, si bien es cierto, es vinculante, no es coercitivo su cumplimiento. Por ende, hay que acudir ante un juez para que lo reconozca y lo ejecute. Y esto, bueno, puede generar muchísimo tiempo en su ejecución, porque si bien es cierto, no es un juicio en su integridad, sí se generan los suficientes actos procesales y medios de defensa para que los términos y los costos se asemejen a un nuevo juicio, ¿no? Entonces, ahí ya el arbitraje pues no cumple su función de celeridad. Entonces, no solamente ya se pagaron los honorarios de los árbitros y abogados involucrados en un principio, sino ahora hay que cubrir todos los costos relacionados con el juicio para su ejecución, y pues lo cual lo hace muy oneroso. Por eso, bueno, a mí me gusta muchísimo hablar de la mediación. Como saben, soy mediadora privada certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, para mí la mediación he encontrado, es un procedimiento, yo creo que muy a la vanguardia y que está totalmente al alcance de cualquier persona, desde la más pequeña empresa, cualquier persona física, hasta grandes empresas, ¿no? Entonces, la mediación es un mecanismo voluntario por medio del cual los involucrados en una controversia desean prevenir una controversia, van a buscar y construir una solución satisfactoria a la misma, ¿no? Y van a tener la asistencia de un tercero imparcial, que somos los mediadores, y vamos a facilitar la comunicación entre las partes. Entonces yo creo que a mí lo que me gusta muchísimo de la mediación es este tema en cuanto a prevención de los conflictos, porque no solamente es un mecanismo para solucionar esos conflictos, también es importantísimo la mediación para la prevención, lo cual puede ayudar a las empresas a que desde el inicio sus negocios y sus operaciones estén protegidas con este mecanismo. Para ello, bueno, vamos a hablar de las ventajas de la mediación. ¿Qué es esto? Bueno, hablamos de tiempo. En cuanto a la ejecución misma de la mediación, por ejemplo, si alguien llega a incumplir este convenio, directamente nos vamos a la vía de apremio o una vía ejecutiva, porque el convenio por sí mismo equivale a cosa juzgada. Es decir, para no ser tan técnica, equivale a una sentencia firme y tiene toda la fuerza legal. Es decir, como si un juez la hubiera emitido, ¿no? Así de fuerte es la voluntad de las partes en la mediación. ¿Qué pasa? Para ejecutarla estamos hablando de alrededor de 6 meses, porque se están ahorrando un juicio completo, es decir, no van a empezar por la demanda, la contestación de la demanda, no, únicamente se saltan del punto 1 al punto 10, que es la ejecución de la sentencia. Lo cual, pues, eso es, en términos contenciosos, es una gran ventaja.
En cuanto a la calidad de la mediación, es muy importante porque las partes son las dueñas del procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia del arbitraje, la mediación no es un tercero quien da la resolución, sino que son las partes las que construyen esas alternativas de solución y que construyen el convenio con el auxilio de un mediador. Entonces, eso creo que le da la característica de ser un procedimiento con muchísima fuerza y que los acuerdos a los que se lleguen en la mediación sean mucho más respetados y tengan mayor porcentaje de cumplimiento, porque son las partes las que los están proponiendo y con su voluntad. Entonces, pues en ese sentido, la calidad del procedimiento es muy buena. El costo de la mediación, pues estamos hablando del menos del 5%, en mi experiencia, del valor del conflicto o del valor de lo demandado, si se tratara si lo queremos comparar con un juicio. Entonces, es muy accesible por ese tema, ¿no? También en la mediación, bueno, eso es otra de las características que vale la pena recalcar. Se pueden establecer garantías que no necesariamente son una hipoteca, por ejemplo, pero se puede dejar constancia de una garantía de un inmueble y este convenio es inscribible en el registro público de la propiedad, y si las partes aún lo pactan así, se puede cerrar el folio. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún acto relacionado con ese inmueble va a poder ser inscribible después de un convenio de mediación, si así pactaron. Entonces, creo que las partes ahí tienen toda la certeza para proteger sus operaciones. Bien, hablemos un poquito del procedimiento de mediación. Bueno, el procedimiento de mediación es metodológico, ¿no? Desde el principio hay que identificar las necesidades e intereses de las partes. Como mediador se les ayuda a facilitar la comunicación para que pongan fin a su controversia de forma pacífica, satisfactoria y sobre todo duradera. Ya que como lo mencioné anteriormente, el acuerdo emana de la propia voluntad de los participantes. Entonces tenemos la etapa inicial que se encuentra entre las partes, ya sea que una parte o las dos acudan con el mediador a solicitar los servicios de mediación, y en caso de ser una parte, se emite una invitación, el mediador envía una invitación a la otra parte solicitándole que se ha iniciado un procedimiento de mediación y que y si está interesado, pues puede acudir sin problema, ¿no? Esta parte culmina con la narración del conflicto de los mediados. Y eso nos lleva al punto 2, que es donde se identifican o identificamos entre los mediados y el mediador los puntos sin conflicto e intereses controvertidos, ¿no? Ya que se hace esto, se va a construir una agenda para ir atendiendo cada punto. En la etapa 3, ya que tenemos nuestra agenda, sobre cada punto controvertido se hace una lluvia de ideas, tal cual, los mediados aportan las alternativas de solución. Es muy importante mencionar que cuando se aportan estas alternativas, van a estar bajo la supervisión y el filtro del mediador. Porque como abogados, pues se tienen que supervisar que ninguno de estos acuerdos vaya en contra de ley y buenas costumbres. Entonces, así también nos aseguramos de que van a tener un convenio apegado a derecho y apegado a toda legalidad. Y finalmente, pues es la parte de la celebración y suscripción del convenio de mediación, que una vez celebrado y suscrito, se va a inscribir en el Centro de Justicia Alternativa, en este caso de la Ciudad de México, o en los demás registros públicos que correspondan, ¿no? Como mencioné, si hay alguna garantía, se inscribirá en el registro público de la propiedad. Esto nos lleva a hablar de los principios de la mediación,
bueno, tenemos el principio de la voluntariedad. Es un procedimiento totalmente voluntario. Tienen la libre y auténtica decisión de participar en la mediación. Confidencialidad, esto quiere decir que ningún tema platicado en la mediación va a poder ser divulgado por parte de la mediadora y de las partes. Y es muy importante decir que en caso de un conflicto futuro, la mediadora no puede comparecer como testigo a ningún tema contencioso relacionado con el conflicto. Y bueno, creo que mi principio favorito es la flexibilidad, porque la mediación da totalmente esa apertura, no es un procedimiento que se da de forma rígida, ¿no? Que tengamos que pasar por términos procesales, por notificaciones de cierta manera, al contrario, ¿no? Las partes y la mediadora tienen total libertad de llevar el proceso como deseen, siempre y cuando se apegue a la legalidad y a las leyes y a las buenas costumbres. Entonces, eso da, pues, muchísima amplitud y muchísima confianza a las partes y de sentirse verdaderamente dueños del proceso en el que están participando. Y bueno, hablamos de la neutralidad, imparcialidad y la equidad, que todo tiene que ver desde que el mediador se va a mantener exento de cualquier juicio o prejuicio respecto a los mediados, y estaremos libres de preferencias personales que impliquen dar una ventaja o poner en desventaja a alguno de los mediados, y equidad, por supuesto, proporcionarles una condición de equilibrio a los mediados. Legalidad, como ya lo mencioné, cualquier pacto al que se llegue va a estar apegado a derecho, a la moral y a las buenas costumbres. Y economía, por supuesto, la mediación tiene que representar un mínimo de gasto, de tiempo y desgaste emocional ante cualquier procedimiento contencioso, ¿no? Por eso creo que es una herramienta que las empresas deben considerar, no solamente para solucionar un conflicto, sino para prevenir e iniciar sus operaciones y negocios desde el punto de vista de la mediación. Creo que vale la pena muchísimo hablar de la mediación digital, y más ahora en estos tiempos de pandemia, y que bueno, ahorita todo se está digitalizando. Por supuesto, bueno, tenemos el reconocimiento del uso de las tecnologías en las reglas del mediador privado, que el servicio de mediación se puede prestar por medios electrónicos, ópticos o utilizando cualquier otra tecnología para llevar a cabo el proceso. Y también los mediadores, para la suscripción y celebración del convenio, se pueden realizar ya sea de manera presencial o usando cualquier otra tecnología que permita al mediador asegurarse la identidad de los mediados y presenciar la firma, ¿no? Esto puede ser a través de una videoconferencia, lo permite muy bien la ley. Y por eso, bueno, hay que hablar más de la 151, el Código de Comercio, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, porque ellos emanan pues tanto requisitos, por ejemplo, de la NOM 151, los requisitos que deben observarse para la conservación de los mensajes de datos y la digitalización de documentos. En cuanto al Código de Comercio, tenemos un título desde hace casi 20 años en el cual se faculta a celebrar actos de comercio a través de medios electrónicos. Entonces, básicamente tenemos una carretera construida desde hace 20 años que reconoce a los medios electrónicos, pero nadie se atreve o nadie se ha atrevido a transitarla debidamente, ¿no? Entonces, creo que la situación actual da pie a atrever a usar estos medios, porque los tenemos totalmente en la ley y reconocido. No solo eso, pueden pensar que en tema procesal es dudosa su reconocimiento probatorio. Sin embargo, sí está reconocido su valor probatorio, siempre y cuando se tomen en cuenta ciertos requisitos como son la constancia de conservación de mensajes de datos, los sellos digitales de tiempo, certificados digitales,
y la digitalización certificada. Que esto, bueno, son servicios de un prestador que da un prestador de servicios de certificación y que va a estar a cargo, son servicios de certificación que va a reconocer la Secretaría de Economía y van a estar bajo su vigilancia. Y bueno, en este caso, pues, es tocar el tema de la firma electrónica avanzada, que es la que yo recomendaría para realizar los convenios de mediación digitalizados, usando la firma electrónica avanzada de las partes y, obviamente, cumpliendo todos los requisitos que un prestador de servicios de certificación ofrece. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que hayan disfrutado y cualquier duda o comentario, van a estar nuestros datos en la cajita de información para que los puedan consultar y nos puedan hacer llegar sus dudas o correos. Con gusto los vamos a responder y estaremos en contacto y en comunicación. Hasta luego. Oh, I wanna be a machine. Yes, I wanna be a machine.